Buenas tardes, señoritas. Bienvenidas a un nuevo curso. Vamos a dar inicio a lo que refiere nuestro tercer bloque del curso de contabilidad. Y pues dándoles la bienvenida a cada una de ustedes, tomando en cuenta de que esperamos de que se encuentren en la protección de nuestro Creador, de que ustedes puedan estar en sus hogares, cuidándose, protegiéndose de esta pandemia y que sus familiares pues también se encuentren bien de salud. Que la bendición de nuestra Santísima Madre también esté con ustedes y que de una u otra manera pues estemos todos protegidos por el manto que nos cubre con su santísima mano, nuestra Madre Creadora. Vamos a dar inicio a lo que se refiere la cátedra de contabilidad, y en esta ocasión pues nosotros vamos a tomar el tema de lo que son los impuestos. Debemos de tomar en cuenta que los impuestos pues están basados a, como su nombre lo indica, una imposición que todo estado tiene derecho para hacer o ejercer sobre lo que es su nación. Estamos mencionando que los impuestos van a decretarse por una ley, por un reglamento, y que nosotros vamos a estar en la obligación de sufragar ese impuesto, ese pago, que hace que el Estado, a base de esos impuestos, puedan beneficiarnos en cuanto a distintos aspectos dentro de nuestra comunidad, dentro de lo que es la nación o dentro del lugar donde nosotros nos encontramos. Vamos a decir entonces que los impuestos, es importante que todo ciudadano guatemalteco conozca cuáles son los impuestos, los principales que se puedan pagar en Guatemala. Estamos hablando que los impuestos importantes que se dan en Guatemala, pues muchas veces ustedes habrán escuchado o habrán oído acerca de lo que son los impuestos, principalmente del impuesto del IVA. El IVA es uno de los impuestos que más adelante vamos a ver, pero es un impuesto que constantemente estamos pagando por cada vez que nosotros hacemos una compra, adquisición, etcétera, etcétera, pues nosotros siempre pagamos lo que es este impuesto. Se dice que hay impuestos directos y también hay impuestos indirectos. Por ejemplo, los impuestos directos, como su nombre lo indica, son aquellos de que van a recaer directamente sobre una persona. Se va a determinar y se va a saber sobre quién recae el impuesto, a quién se le está haciendo el cobro, sobre qué se está haciendo el cobro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, entre estos impuestos directos vamos a encontrar lo que es el impuesto único sobre inmuebles, que es lo que nosotros conocemos como el IUSI. Usted habrá escuchado a su señor padre o a su señora madre en alguna oportunidad en donde se hace referencia de que se debe de pagar el IUSI, ¿verdad? El impuesto único sobre inmuebles. Este impuesto establecido en el decreto número 1598 y grava las propiedades inmuebles rurales y urbanas. Cuando hablamos rurales, estamos hablando de que son aldeas, caseríos, lotificaciones, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de urbanas, las que se encuentran en lugares céntricos, como lo que son las cabeceras departamentales, acá en Guatemala, en todas las áreas que nosotros conocemos de que hay pavimentación, alumbrado eléctrico, agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, estos integrando los mismos, el terreno, quiere decir que el terreno es parte del impuesto, es parte del inmueble en este caso, y este va a estar grabado por el impuesto único sobre inmuebles. Las estructuras, cuando hablamos de las estructuras, todo lo que se tenga en ellas, si nosotros tenemos una estructura metálica, una bodega, que ha sido creada por medio de estructuras metálicas, pues esto también está contemplado dentro de este impuesto. Lo que son las construcciones, paredes, lo que son fundiciones de concreto, todo eso también es parte de la estructura. Lo que son instalaciones adheridas al inmueble y sus mejoras, quiere decir todas aquellas mejoras que nosotros hagamos en nuestra casa.
Quiere decir en sí de que nuestra casa va a estar sujeta al pago del impuesto único sobre inmueble. Y nuestra casa es conocida como tal, como un inmueble. La conforma todo lo que está construido y también lo que es el terreno. Esta parte es la que nosotros conocemos como inmueble y está dividida, como ya lo mencionamos anteriormente, por el terreno, la estructura, la construcción, la instalación adherida y todas aquellas mejoras que realicemos. Hagamos de cuenta, ya teníamos piso, pero solo por el hecho que nosotros cambiemos de tipo de piso y ahora le pongamos azulejo, pues esta es una mejora. Si las municipalidades se enteraran de que hicimos estas mejoras, pues porque hay una mejora, nos pueden subir el valor del inmueble y de esta misma manera nos puede subir el valor de lo que es el impuesto que nosotros vamos a pagar. Así como los cultivos permanentes, a excepción de la maquinaria y equipo en las propiedades rústicas. Cuando hablamos de cultivos permanentes, haga de cuenta, usted tiene una finca y resulta que usted tiene esa finca solo para producir café. El café, por medio de los cafetales, estos son árboles frutales, llamémosle así, y son cultivos permanentes, ya que sabemos que año con año pues le va a brindar un fruto y si usted se dedica a la cosecha del café para posteriormente venderlo, pues en efecto, este va a estar sujeto a lo que es el impuesto único sobre inmuebles. Cuando nos hablan de excepción de la maquinaria y equipo en las propiedades rústicas, toda maquinaria y todo equipo que se encuentre dentro de esas propiedades, pues no se consideran como un inmueble. Hablemos de maquinaria, podemos hablar de un tractor, podemos hablar de lo que es una retroexcavadora, lo que son furgones especiales para transportar el producto, camiones, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de equipo, pues el equipo pueden ser máquinas especiales que se utilizan para transportar el producto de un lugar a otro, pero que se encuentran adheridos a la tierra dentro de la misma propiedad rústica. Las viviendas, cuando hablamos las viviendas, son aquellas viviendas que se encuentren dentro de esas propiedades rústicas. Cuando hablamos de escuelas, las escuelas, como son públicas, las escuelas pertenecen al Estado, por lo tanto, estas no deben de pagar el impuesto único sobre inmuebles o puestos de salud o beneficio social para los trabajadores de dichas propiedades. Quiere decir que un puesto de salud tampoco no va a pagar lo que es el impuesto único sobre inmueble, siempre y cuando que este puesto de salud esté dentro de una propiedad rústica. Cuando hablamos de una propiedad rústica, volvemos a recaer. Hagamos de cuenta una gran porción de tierra que son pocas las personas que viven, pero trabajan ahí mismo, viven en esa institución o en ese lugar, en esa propiedad rústica, conviven, tienen su propia escuela, tienen su puesto de salud, tienen un beneficio social, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, todo lo que se encuentre en estos lugares no se toman como parte del inmueble. Llamémosle, no sé si ustedes conocen el ingenio Pantaleón. El ingenio Pantaleón, pues, es un ingenio de azúcar, es una gran porción de tierra que se encuentra camino a Retaluleu. Y pues en este ingenio hay personas que tienen sus casitas dentro de lo que son las propiedades rústicas. Pues estas que son viviendas no entran dentro del pago del impuesto único sobre inmuebles, tampoco las escuelas que estén dentro de ellas, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como tal. Hablamos del UCI, que el UCI pues va a tener un periodo impositivo. El periodo impositivo que se enmarca dentro de la ley de este impuesto es que se establece para el periodo de un año. Quiere decir que anualmente se debe de cancelar y usted va a tener la potestad de hacer los pagos en 4 cuotas trimestrales vencidas. Quiere decir de que
usted va a tener el derecho de pagar el impuesto único sobre inmuebles correspondiente al mes de enero, febrero y marzo, que es el primer trimestre. Usted lo tiene que pagar en el mes de abril. El trimestre que corresponde a abril, mayo y junio, usted lo tiene que pagar en el mes de julio. Es por ello que al terminar este mes, usted recuérdele a sus señores padres, mira, ya pagaste el impuesto único sobre inmuebles al terminar este mes. ¿Por qué razón? Tienen únicamente el mes de julio para hacer el pago. Y resulta que si se vence el mes de julio, al comenzar el 1 de agosto, como ya se omitió el pago del impuesto, entonces nosotros ya no pagamos el impuesto que nos corresponde, sino que pagamos el impuesto más un 100% de multa sobre el impuesto. Quiere decir que si yo pago por cada trimestre 100 quetzales y no lo pago en la fecha convenida, yo tengo una multa de otros 100 quetzales. Entonces, imagínense, pagar una multa de 100 quetzales, mejor lo aprovecho para pagar 2 trimestres, ¿verdad? Entonces, es por ello de que nosotros tenemos que estar siempre al pendiente del pago de los impuestos. Se nos determina que hay una base imponible para que ésta se pueda surgir en el caso de el valor sobre el cual se calcula el impuesto será una o varias de las siguientes opciones, según lo que posee el inmueble. Aquí disculpe por la parte donde dice se calcula. El valor del terreno va a depender mucho. El valor del terreno es parte crucial para calcular lo que es el impuesto que se va a utilizar, sobre qué se va a calcular. Otra parte fundamental donde vamos a calcular el impuesto es el valor de las estructuras, construcciones e instalaciones adheridas permanentes al terreno y sus mejoras. Quiere decir que si el terreno valía 30,000, pero resultó de que hice una mejora o una instalación, puse una estructura que me salió en 12,000 quetzales, pues entonces aumenta su valor y ahora el inmueble ya no vale lo mismo, ¿verdad? Sino que acaba de aumentar su valor, por lo tanto, yo estoy en la obligación de pagar más impuesto. Otro de las bases imponibles que pueden ser va a ser el valor de los cultivos permanentes. Yo voy a establecer a cuánto equivale el valor del cultivo que tengo dentro de mis tierras. Si determino que todos los cultivos tienen un valor de 100,000 quetzales, sobre eso yo voy a pagar el impuesto correspondiente. Aparte de ello, también se determina el incremento o el decremento determinado por factores hidrológicos. ¿Qué quiere decir? El incremento es el aumento o el decremento es la disminución determinado por factores hidrológicos. Cuando hablamos de hidrológicos, estamos hablando de hidro es agua. Topográficos es cuánto es la tierra, geográficos el lugar donde nos encontremos y ambientales pues todo lo que es el ambiente, aire, huracanes, tormentas, deslaves, etcétera, etcétera, que puedan venir a afectar el lugar. Si hablamos de hidrológico, pues haga de cuenta que mi tierrita pues está cerca de un río y el río se acrecentó y se llevó parte de mis tierras. Quiere decir que yo perdí esto, entonces puede haber un decremento. El impuesto que yo pago va a ser menor. Yo voy a hacer la solicitud de que me permitan pagar menos impuesto porque ya no tengo toda la porción de tierra, ¿verdad? Muy bien. Aparte de ello, hablamos de la naturaleza urbana, en donde nos encontremos ubicados. La suburbana o rural. Imagínese, una persona que tiene una vivienda que tiene 2 niveles, 4 habitaciones, que se encuentren en la zona 1 capitalina, no va a pagar el mismo impuesto que lo va a hacer aquella persona que tiene exactamente la misma vivienda, 2 niveles, 4 habitaciones, y que lo tenga allá en lo más recógnito del departamento de Escuintla, allá por el corredor seco, ¿verdad? No se paga el mismo impuesto, ya sea porque se encuentre en zona urbana, suburbana o rural. Si hablamos de que es la población, que tanta población sea la que se encuentre en el lugar, si es la ubicación en donde se encuentra ubicado, esto es parte de en qué departamento,
en qué municipio, si es área rural o urbana, etcétera, etcétera. Y otros servicios que se encuentren como similares. Por ejemplo, si yo vivo en un área donde no hay agua potable, donde no hay drenajes, donde no hay luz, donde no hay asfalto, no hay carreteras, pues mi casa, mi tierra no vale mucho. Por lo tanto, el valor que debo de pagar de impuesto va a ser completamente mínimo. Pero si en donde yo vivo, haga de cuenta, estoy en la zona 1. Vivo en el centro histórico, hay comercio, hay restaurantes, hay hoteles, hay, ¿cómo se llama? Lujos, carreteras, viviendas y todo ello, pues entonces el impuesto va a aumentar. Es como nosotros escuchamos, ¿verdad? Carretera El Salvador. Todo eso, si usted ha ido por allá, todo eso es montañoso, pero solamente por escuchar que digan carretera El Salvador, uno dice, ah, son condominios, esto y lo demás. Y si bien es cierto, son muy buenas construcciones, pero es área montañosa. Esto equivale de que por el lugar donde se encuentre la ubicación, así va a ser el impuesto que se debe pagar. Pero no crea que todo esto va a ser solamente por donde nosotros estemos ubicados, sino que también vamos a tener una tablatura. Entonces, vamos a decir que el tipo impositivo se va a fijar en distintos aspectos. Por ejemplo, se fija la escala siguiente, con lo que se establece el factor por el que se determina el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tabla que nosotros ponemos por acá como ejemplo va a ser el valor inscrito del inmueble. Por ejemplo, si yo mi casa la inscribí por un valor hasta 2,000 quetzales, pues yo voy a estar exento de pagar un impuesto. Yo no tengo por qué pagar impuesto, pero recordémonos que hoy día ninguna casa vale una cantidad de 2,000 quetzales. Pero si yo tengo un terrenito y este terrenito es de 2,000 quetzales, un centavos, hasta, óigalo bien, hasta 20,000 quetzales, pues entonces yo debo de pagar el 2 por millar. Quiere decir que en base a ese 2 por millar, usted tendría que tomar su calculadora y tomar los 20,000 quetzales, multiplicarlo por 1,000, perdón, multiplicarlo por 2, estos 20,000 quetzales, usted los toma, los multiplica por 2, el resultado que le dé lo divide dentro de 1,000. Y ese es el 2 por millar que usted debiera de pagar. Quiere decir de que usted estaría pagando 40 quetzales, pero este es el valor total anual. Y recuerde que el valor total anual, nosotros tenemos la potestad de dividirlo en 4 trimestres. Quiere decir que si yo estos 40 quetzales los divido dentro de los 4 trimestres, yo tendría que pagar por cada 3 meses 10 quetzales, ¿verdad? Muy bien. Otro es que nosotros tenemos el valor que de 20,000 un centavos a 70,000 quetzales, yo debo de pagar el 6 por millar. Entonces, en su calculadora, usted tomaría los 70,000, hagamos de cuenta el monto máximo, 70,000, y lo voy a multiplicar por 6 y el resultado que me dé lo voy a dividir dentro de 1,000 quetzales. Y en este caso yo tendría que pagar, como es el 6 por millar, yo tendría que pagar 420 quetzales anuales. Pero repetimos, este valor es dividido dentro de 4 trimestres. Quiere decir que yo cada trimestre debería de pagar 105 quetzales. Y así sucesivamente. Toda aquella cantidad, todo aquel inmueble que esté valorado arriba de 70,000 quetzales en adelante, 70,001 en adelante, pues se deberá pagar el 9 por millar. Entonces, esta es la tablatura
en la cual nosotros nos basamos es en esto, pues no se trata que solamente nos lo inventemos, ¿verdad? Esto está en la ley del impuesto sobre único sobre inmuebles. Esta es una ley establecida. Acá nos indican cómo se debe calcular todos los aspectos y sobre qué recae dicho impuesto. Entonces, esta sería nuestra primera clase de contabilidad del bloque número 3. Recordemos, por favor, de que debemos estar siempre retroalimentando la información que nosotros debemos tener acá. Recuérdese de que hay algo muy importante. Usted puede hacer sus anotaciones dentro de su cuaderno o bien en hojas. Sin embargo, no es necesario que usted me mande un comprobante en que se pueda ver de que se hizo sus anotaciones. No es necesario que usted envíe fotografías, no es necesario de que usted envíe lo que refiere a capturas de pantalla ni nada. Esto debe ser a conciencia de que usted lo logró realizar, que lo hizo, porque le conviene tomar estas explicaciones. Cabe mencionar que en esta unidad nosotros estamos trabajando con nuestro libro desde la página, bueno, del bloque 3 de su libro, desde la página 59 a la final de este mismo bloque, que es la página 110. Este es un bloque bastante extenso, pero de una vez les aclaro, hay una parte que nosotros no las vamos a tocar porque habla acerca de lo que son formularios, llenado de formularios y todo ello. Esto acá nos explican cómo se debe hacer paso a paso, pero hoy por hoy la tecnología nos ha abordado y estamos hablando de que ya no se hace llenado de formularios de forma manual, sino que todo es en forma digital. Y hay una página específica denominada Declaraguate, en donde nosotros hacemos el llenado de formularios. Así que, señoritas, por favor, tomen en cuenta, comiencen a leer su libro, comiencen a leer todo el bloque número 3 para que tengan ya una referencia sobre qué temas vamos a estar tratando. Con esto terminamos nuestra clase de hoy. Por favor, la otra semana ya vamos a tener una clase en vivo. Se les va a enviar, como siempre, el código para que usted pueda adherirse a la misma y pues poder preguntar y salir de dudas. Así de que tengan muy buena tarde, que Dios les bendiga y pues nos vemos en una próxima clase. Feliz tarde, señoritas.